Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Hay una nueva tendencia en la confección de las plantillas por parte de las direcciones deportivas, que es tirar menos de cracks y hacer plantillas lo más equilibradas posibles, con todas las posiciones bien dobladas y con capacidad para que los suplentes en un momento dado te cambien los partidos. Porque el fútbol está cambiando. Los partidos son más intensos, se juega a un ritmo muy superior al de años atrás y eso provoca un cansancio a corto plazo dentro de cada uno de los partidos y también a largo plazo. Hay más lesiones y hay 5 cambios. Tienes la oportunidad de, con buenos reemplazos y un buen plan, revolucionar un partido a través de las sustituciones. Mirad, por ejemplo, lo que pasó el pasado sábado con ese Español 0 Barça 2. En un momento dado, Flick mete en el terreno de juego a Fermín, a Dani Olmo y a Lewandowski. Fermín se va con 2 asistencias de crack. Dani Olmo marca uno de los goles de la liga. Qué golazo, qué golpeo de Dani Olmo desde la frontal, y Lewandowski, certero como siempre en el remate, acabó sentenciando. 3 cambios que le dieron al Barça un derbi que por juego no estaba mereciendo. Si no tienes un mínimo de 20 jugadores de buen nivel y bastante enchufados hoy en día, el éxito se complica mucho. Y esta tendencia la siguen clubes como el Inter, el Atlético de Madrid, el Olympique de Marsella, que tienen mucho dinero para gastar, que podrían apostar por cracks, por jerarcas, y a excepción del Atlético con Julián, han preferido llenar plantillas y tener una red de seguridad bastante amplia. Pero el máximo exponente de esta tendencia a la hora de hacer las plantillas es el Aston Villa. Lo ha sido con Monchi. Veremos si a partir de ahora, parece que sí, es la misma idea con Roberto Olave. Para que os hagáis una idea, han firmado gastando mucha pasta. En la 23-24 fichan a Diaby por 55 millones, a Pau Torres por 33, Morgan Rogers por 9,5, Nedeljkovic por 7,5 y luego los jugadores, y eso lo trabajan muy bien, jugadores que llegan libres o cedidos, caso por ejemplo de Tielemans. En la 24-25 fichan a Onana por 60, a Madsen por 44, a Malen por 25, a Arger y Filogen por 16 cada uno, Enzo Barrenechea por 8, Andrés García por 7, y trabajan como siempre bien los cedidos, jugadores como Asensio, Rashford y compañía. Y es verdad que habían gastado tanto en los 2 últimos mercados que en esta 25-26 de momento tan solo han firmado a Evan Gesand por 30 millones y a Alisson, que lo acaban de firmar procedente del Gremio por 10 millones. Pero te habla bastante a las claras de el tipo de apuesta que hace el Aston Villa. Teniendo dinero para meter un fichaje de 90-100 millones de euros, el fichaje más caro ha sido Onana por 60. Es decir, apuestan porque cada una de las posiciones en el campo esté bien dobladas. Y hablaba con un experto en finanzas en el mundo del fútbol este fin de semana y me decía que tiene más sentido, porque si un fichaje de más de 100 millones de euros te sale mal, la has liado, ya hay muy poco que hacer. El caso de Coutinho en el Barça, pero ha habido muchos más. Pocos jugadores, de hecho, que hayan costado más de 100 millones han salido redondos. Grealish, por ejemplo, tuvo algún tramo bueno en el Manchester City, pero no se puede decir que haya triunfado. Y tantos otros. Insisto que no son los 2 únicos casos. Es verdad que todo esto que estamos contando, sin un entrenador como Unai Emery, que cree en las rotaciones, que saca el máximo partido de plantillas sin tanto mega crack, todo esto sin Emery no tendría sentido. Pero es que por eso tiene todavía más lógica. Apuestas por una plantilla que le va como anillo al dedo a Unai Emery. Por cierto, muy interesante el libro de Guillem Balaguer, Rise of the Villains, un estudio, una crónica de la revolución de Unai Emery al frente del Aston Villa. También es posible que con un crack dentro de la plantilla
hubieran sacado algo positivo, por ejemplo, hace una semana en el Emirates, hubieran eliminado al PSG el año pasado en la Champions, porque a nivel de juego no estuvieron tan lejos, y es posible que un mega crack en ese tipo de partidos te marque las diferencias, pero también es cierto que con esta plantilla el Villa está empatado a puntos con el City y está superando ya no a Newcastle o Tottenham, que pueden tener plantillas más parecidas a la del Aston Villa, sino a Manchester United, Chelsea o Liverpool, que sí que tienen cracks, que sí que tienen mega cracks en las plantillas. En definitiva, menos cracks y plantillas más largas y equilibradas. Esto empieza a ser tendencia y veremos si a partir de ahora, y con el ejemplo del Aston Villa, no lo es todavía más. Pues primer episodio de Play Fútbol de esta nueva temporada, o mejor dicho, de este nuevo año 2026, con la misma ilusión, las mismas ganas y las mismas voces también. Vamos a hablar un ratito con Paquillo Mariscal de toda la actualidad, va a caber un poquito de lo que estábamos comentando, de esta nueva tendencia en la política de fichajes que están marcando, por ejemplo, clubes como Aston Villa. Hablaremos de la Copa África, alguna pinceladita también del mercado de fichajes, mercado que ya se ha abierto, y acabaremos el programa con Miguel Ruiz con el 11 ideal sub-21 del mes de diciembre, con bastantes nombres muy interesantes que apuntar, pero eso será ya en el tramo final. Saludo ya a, bueno, mi referencia en el mundo del cine. Yo miro su Instagram y ahí veo las series y pelis sobre todo que me apetece ver, y sus recomendaciones son ley para mí. Y bueno, en fútbol también, obviamente, pero ahí estamos un poquito más igualados. Ahí mantengo el tipo. Si hablamos de cine, yo amor a quemarropa y poco más. De ahí casi no paso. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, feliz año. Bueno, Igualmente. si te mantienes en una bola quemarropa, bien, era un Sí. cinefilo de bien. Yo a partir de ahí ya hay gente que ni siquiera se mantiene en eso. Vale, es un peliculón histórico. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez con Paquillo, pero insisto, que es súper recomendable seguir en redes a Paquillo. Tiene además su programa en la cadena SER en Jaén, y bueno, me parece que hay que seguirle siempre, la peña que os mole el cine. Paquillo, si te parece, arrancamos con el tema que tratábamos en el inicio del programa, en la portada. El Aston Villa, yo estaba repasando un poco los números. Es que lo que han hecho es fichar, para empezar, fichar mucho jugador libre bien fichado, es decir, Tielemans, por ejemplo, que sé que te encanta, llegó libre ya en este nuevo proyecto de hace unos años de Aston Villa. Han llegado jugadores cedidos también que les han dado mucho. El año pasado, por ejemplo, Disasi, Asensio y Rashford llegaron cedidos. Este año jugadores como Lindelof, por ejemplo, que está aportando en defensa, también ha llegado libre en este caso. Y luego están diversificando, es decir, no se han gastado ni 100 ni 120 millones de euros en ningún mega crack, que por capacidad económica podrían haberlo hecho, pero en todos los mercados han ido gastando 25, 40, por ahí, millones de euros en varios jugadores, y han conseguido ahora mismo tener una de las plantillas, no sé si coincides, Paquillo, más equilibradas de toda la Premier League, y eso les hace compartir segunda plaza, segundo escalón en la Premier ahora mismo con el Manchester City. Sí, además teniendo en cuenta, Bruno, los números, las cifras que se mueven en la Premier League. Quiero decir, fichar barato, tú estás hablando de 30, 40 millones, 50, 25, que eso para la Premier League sinceramente es barato, a pesar de que sean tantísimo dinero. Y fichar bien es fichar en tener consonancia y sinergia entre técnico, en este caso Unai Emery, y la dirección deportiva. Fichar piezas que encajen con la política de juego y con el sistema y lo que necesita, más allá de que, bueno, puede salir alguna oportunidad de mercado a última hora de algún jugador libre, algún jugador cedido que te pueda aportar otras soluciones diferentes a la idea de juego inicial,
pero yo creo que han sido muy coherentes, y eso al fin y al cabo se plasma en que Unai Emery, cuando rota, al final casi cualquier jugador, hay algunos que son, como bien decía, diferentes, o que rompen un poco el tablero, casi cualquier jugador tiene muy interiorizado la idea de juego, y eso encaja y hace que, por ejemplo, pues otros equipos de la segunda línea, fuera del Big Six, no sé, Newcastle quizás, el West Ham, que está muy mal, pero bueno, que en su momento siempre está peleando por esos puestos, Everton, etcétera, pues no tengan quizás ese equilibrio, aunque por nombre, si tú te paras a pensar por nombre y viendo el banquillo y once titular y demás, quizás haya plantillas mejores, pero equilibradas, creo que ese es el mejor adjetivo que tú has puesto. Sí, es que, fíjate, el sábado le ganan al Forest 3-1 con el Dibu Martínez en la portería, Cash, Konsa, Lindelof y Madsen en la defensa, con Boubacar Kamara y Tielemans en el centro del campo. Bueno, McGinn en una pieza un poco a pachas, ¿no? A medias entre la zona de tres cuartos y el centro del campo, con Rodgers en la media punta, Buendía en la banda izquierda y Oli Watkins arriba. Y del banquillo entran Lucas Digne, Jadon Sancho, Lamar Bogarde, Daniel Malen y Andrés García. Quiero decir con esto que no hay ninguna mega estrella en la plantilla. Watkins ha hecho grandes temporadas, pero no puedes decir que sea un jugador pues a la altura de los Haaland, de los mejores delanteros del mundo, Harry Kane incluso, obviamente. Quiero decir con esto que se han ido a por perfiles, eso, de poder llenar la plantilla, y lo que decías, muy en consonancia también con la manera de entender esto de Unai Emery, que es tener a 20, 22 jugadores bastante enchufados, que al final, Paquillo, es lo que el fútbol actual te está pidiendo un poco. O sea, tienes 5 cambios por partido, es decir, puedes marcar las diferencias con la gente que te sale desde el banquillo en la segunda parte, o cuando les quieras introducir en el terreno de juego. Estamos viendo temporadas que son larguísimas, que hay muchísimos partidos, que hay muchas lesiones también, y muchísima intensidad en los partidos, y eso te lleva, no digo necesariamente a rotar, pero sí a que la unidad B, a que jugadores que tengan que ir entrando, a tener, vaya, lo que decía, 20, si puedes alguno más incluso, 22 jugadores muy enchufados en plantilla. Sí, al final también atendemos lo que son las cifras, la plusvalía, de cómo se revalorizan. A mí, yo creo que ha estado en equipos más importantes, ¿no? Unai Emery como Arsenal o PSG, pero fíjate que yo creo que, haciendo una analogía, un símil, Aston Villa pues recuerda a su Valencia, a su Villarreal, a su Sevilla, equipos fuera del top 3 o de los que compiten realmente por los títulos, o al menos por el campeonato doméstico, con jugadores que ninguno es un mega crack mundial, que ninguno es el mejor o top 5 de su posición, pero que son jugadores muy apetecibles y que luego acaban pescando yéndose a equipos más importantes. Al final, Emery también es un grandísimo lanzador de jugadores, lanzador al mercado, de revalorizarlos, de sacar lo mejor de ellos, de jugadores incluso que puedan venir de otros lugares un poquito más devaluados, caso de tú comentabas al principio de la conversación, el de Lindelof, que bueno, pues sinceramente, desde que lo firmó el Manchester United en el Benfica, parece que va a ser uno de los centrales más importantes de Europa, y como sucede, yo no le echo la culpa a él, como sucede casi cualquier jugador que llega a Manchester United, pues al final acaba devaluándose. Creo que eso también habla muy bien de la capacidad que tiene Unai Emery, y que sirva esta conversación sobre el mercado para romper una lanza a favor del técnico, de sacarle el máximo provecho a jugadores que no son tan buenos, que se me entiende entrecomillado, porque Jadon Sancho, por ejemplo, que a priori podría ser el mejor jugador por talento puro, por calidad técnica de la plantilla, fíjate que ni siquiera es titular indiscutible. Tal cual. El Forest ganó por 3-1 en una Premier League que está bonita, pero es verdad que ha perdido algo de emoción en este inicio de año, porque el City se ha dejado 2 empates, el equipo de Guardiola. Se le descontroló la segunda parte ayer contra el Chelsea y, bueno, ha cedido otra vez 2 puntos. Ahora mismo está a 6, está a 2 victorias ahora mismo del Arsenal. Tiene el Arsenal 48 puntos, el City 42, y solo está en la segunda plaza por delante del Aston Villa, del que estamos hablando, por diferencia de goles, porque Aston Villa también tiene 42 puntos, cierra ahora mismo en la zona Champions el Liverpool, a pesar de que lleva también 2 empates consecutivos. El Liverpool está con 34, el Chelsea, que ha cambiado de entrenador, tiene 31, es el último que iría en este caso a Europa, en este caso a Europa League,
y con esa destitución de Maresca, bueno, de motu propio o vamos a decir elección consensuada, han decidido part ways, como se dice en inglés, que los caminos se han separado. Así que Maresca ya no es entrenador del Chelsea y, ojo, está en el mercado y hasta aquí puedo leer. Manchester United, 31 puntos, con Amorim también con bastante sonido de viento. Después de ese empate contra el Leeds, parece que la cosa pues no está demasiado clara. Hizo unas declaraciones además bastante altisonantes, como dando por sentado que cuando acabe su contrato se va del Manchester United, bastante enfadado con la prensa. La verdad es que informan todo el mundo en Inglaterra que no han gustado demasiado a la directiva del United esas declaraciones últimas de Amorim y tampoco cómo está jugando el equipo últimamente. Paquillo, Copa África, tenemos cositas interesantes con ya varios partidos de los octavos disputados. El primero que se clasificó fue Senegal con doblete de Pape Gueye, Senegal 3, Sudán 1. Pasó Mali en un partido heroico, Mali 1, Túnez 1. En los penaltis se clasificó la selección de Bissouma y compañía. Marruecos 1, Tanzania 0, con Brahim Díaz en plan estrella, marcando récord que hasta ahora no había conseguido nadie, ni Samuel Eto'o, ni Drogba, ni Roger Milla, ni Salah. Nadie había marcado un gol en cada uno de los 4 primeros encuentros de la Copa África. Ibrahim lo ha conseguido. Y Camerún también clasificado con un golazo, por cierto, de cabeza de Kofane. Sudáfrica 1, Camerún 2. No sé qué te está llamando la atención de lo que llevamos de torneo, ¿qué destacarías? Bueno, lo primero, lo de Pape Gueye, no solamente por el doblete, sino por el nivel que está mostrando el jugador de Villarreal, arropado por el otro Gueye. Creo que es un jugador que, bueno, siguiendo en consonancia con lo que comentábamos antes de Aston Villa, en cuanto a mercado, que sabes que a mí me gusta mucho, creo que es un jugador que va a salir del Villarreal, creo que es un jugador que se está revalorizando, que este torneo le puede servir, si ya tenía adeptos de per se, para que lo vea muchísima gente más, y que abarca mucho campo, que a pesar de que a priori parece que su función es más bien de trabajo sin balón, de ser equilibrado, de permitir que el resto de piezas ofensivas brillen, luego tiene entendimiento de cuándo pisar campo rival, de cuándo aparecer por sorpresa, y no solamente sirve ese doblete para demostrar el nivel que está demostrando en todo el torneo, ¿no? También me está gustando en cuanto a Nigeria, me gustaba mucho el sistema táctico, ese especie de rombo con Lookman, que sabemos que es un jugador que yo francamente me gusta más por fuera, me gusta más recibiendo a pie cambiado en banda y a partir de ahí libertad para trazar diagonales y tal, pero jugando como especie de media punta de enganche por detrás de los dos delanteros, con Iwobi ya que hace muchísimo tiempo asentadísimo como una pieza de carril central, bien como interior ayudando en medio centro, en Didi, etcétera. Me parece que, teniendo en cuenta que un torneo que a pesar de que ha ido creciendo con el paso de los años nunca ha sido muy sofisticado tácticamente, nunca hemos tenido técnicos que innoven mucho, el rombo de Nigeria me gusta. Y por supuesto, Bruno, pues detenerse en Brahim Díaz, porque creo que es un debate con muchas aristas, por todo el run que hubo en su momento por decidir con Marruecos en lugar de España, por la situación del Real Madrid, que los pocos minutos que le ha dado Xabi Alonso y bueno, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido a veces el Real Madrid en 3/4 de campo, y sobre todo, bueno, pues porque yo lo decía, ponía un tuit ayer diciendo que era el Messi de Marruecos, pero es que desde luego, fíjate que nivelón era quizá la pieza que le faltaba arreglar y para dar ese pasito a ser un equipo un poquito más propositivo al que vimos, por ejemplo, en 2022 y me parece el mejor jugador de toda la Copa África hasta el momento. Sí, sí. Para hoy tenemos Egipto-Benín a las 5 de la tarde y Nigeria-Mozambique a partir de las 8. Mañana se va a cerrar la zona de octavos de final con Argelia, República Democrática de Congo a las 5 de la tarde y el Costa de Marfil, Burkina Faso para las 8. Con esto vamos a cerrar los octavos de la Copa África, de momento sin muchas sorpresas de las más importantes, pero por ejemplo con historias como la de Sudán, que es una selección de un país que está en guerra desde hace 2 años y medio, en el que obviamente se ha disuelto la liga
y que tienen a 21 de los 27 convocados para esta Copa África juegan en clubes locales. Es decir, no es que no hayan jugado a fútbol en los últimos 2 años, porque los equipos están compitiendo en las ligas de los países anexos, pero es bastante llamativo que no se está pudiendo jugar la liga del país y en cambio Sudán llegó hasta los octavos de final. Estábamos hablando de la Premier. Si vamos a decir la parte negativa en cuanto a resultados, sobre todo la ha cosechado el City, porque en la primera parte de ayer contra el Chelsea fue buena. La cara positiva es la del Arsenal, Paquillo, que ganó en el campo del Bournemouth, ganó por 2-3. Y además lo aprovechó para irse en cuanto a cifras, en cuanto a números, porque le había goleado también a Aston Villa entre semana, con un Declan Rice otra vez súper decisivo. Qué temporadón está firmando Declan Rice, en este caso con doblete para ayudar a la remontada, porque había empezado ganando el Bournemouth con el gol de Evanilson, marcó Gabriel Magalhães el 1-1 y ahí ya doblete de Declan Rice que dejó el partido prácticamente sentenciado. Al final marcó Kruppi, Bournemouth 2, Arsenal 3, pero insisto, gran partido de nuevo de Declan Rice. Sí, ahora mismo si fuese el Mundial mañana, Watkins, Harry Kane y Declan Rice, ¿no? Y luego ya decidimos quién son las otras 8 piezas de Inglaterra. Está a un nivelazo increíble. Declan Rice, yo creo que ha subido un par de peldaños en su fútbol con Arteta, ya desde el año pasado, pero de verdad que esta temporada donde el Arsenal está sacando muchos resultados en extremis, sufriendo un poquito más, yo creo que él se siente también cómodo en ese ir al barro, ¿no? En ese tener que aguantar resultados, bueno, pues no goleadas o últimos minutos cómodos para el equipo de Arteta, que es verdad que, bueno, a la postre, fíjate, son 6 puntos ya y quizás este tipo de victorias son las que le puede dar por fin la ansiada Premier, pero sí, pues el doblete, pero es que me parece, me parece Declan Rice vamos a poner medio centrocampista, de los más completos que hay en Europa. Quizás no llene los ojos tanto en cuanto a por su fisonomía, por su forma de moverse, por su lenguaje corporal o de tratar el balón, como, no sé, puede ser Rodri, Hernández, su propio compañero Zubimendi, Kimmich, etcétera, pero luego en cuanto a ser completo, aportar toda la fase del juego, la llegada, por supuesto ir al suelo a robar balones, el despliegue físico, si hay que colocarlo, como lo ha colocado a veces Arteta, esa polivalencia de falso lateral derecho, me salen pocos que puedan aportarte en varias fases del juego con esa capacidad también para aguantar físicamente los 90 minutos. Sí, sí. Es bastante curioso porque el Arsenal tiene... Es decir, no me parece que sea absolutamente imprescindible Declan Rice, pero porque tiene el Arsenal, para mí, el mejor centro del campo de toda Inglaterra, por encima del City, por encima del que me quieras poner. Es que tiene... para hacer de medio centro a Zubimendi y a Norgard, una opción más defensiva si quieres, incluso te puede jugar ahí Declan Rice sin ningún tipo de problema. De interior de acompañamiento, ahí puede jugar Declan Rice y lo puede hacer obviamente también Mikel Merino, de hecho es una muy buena posición para Merino, y más en la zona de media punta, para esa capacidad para el último pase, tiene a Odegaard. Pueden jugar en esa posición otros futbolistas que se pueden meter también por dentro. Trossard, por ejemplo, puede jugar en esa zona. Eberechi ese, que es verdad que está perdiendo protagonismo en las últimas semanas, pero te puede jugar, vamos, para mí es casi seguramente su mejor posición la de la media punta. Tiene, para empezar, diversos perfiles y súper bien cubiertas cada una de las 3 posiciones del centro del campo. Pues que para mí hay poquísimas dudas que es el mejor centro del campo de la Premier. Además, viendo rendimientos, Zubimendi está siendo el mejor mediocentro de la temporada en Inglaterra. Seguramente Declan Rice podemos decir que está siendo el mejor interior de acompañamiento de toda la Premier, y Odegaard es verdad que ha estado lesionado, pero está regresando realmente muy bien. Tiene, creo, bastante mérito cómo ha vuelto de lesión, ¿no, Odegaard, Paquillo? Sí. Y lo que comentábamos antes de Declan Rice, yo creo que la virtud que ha tenido el Arsenal en los 2 últimos mercados ha sido la llegada de Mikel Merino y de Zubimendi, que ha permitido ver al mejor Declan Rice con la llegada de Zubimendi, un Declan Rice de interior de acompañamiento, como tú bien decías, pero con esa libertad con su inteligencia, para llegar al área rival, etcétera. Darle también sin balón esa seguridad al otro interior, que es Odegaard, para que pueda mostrar su talento y tenga menos responsabilidad defensiva,
o bien como tú decías, otro Sauro, incluso Kai Havertz. Lo que pasa que, claro, como Mikel Merino y Kai Havertz han jugado tantísimo de falso 9, parece que no lo incluimos en este centro del campo. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, te estaba escuchando, Bruno, así haciendo un poco de ejercicio de memoria, y sí, para mí también está por encima del centro del campo, por ejemplo, del City. Para mí, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Cole Palmer podría competir perfectamente, mirar los ojos al centro del campo de Arsenal, pero no tiene quizá esos relevos. Verá que Andrei Santos, que está jugando Reece James en el Chelsea en esa zona, pero tú puedes meter a Norgard, etcétera, que no son titularísimos. Me parece que te sale una medular, pues también de la más completa de Europa, y que a la postre creo que puede ser lo que también le permita al Arsenal levantar el ansiado título de Premier, que parece ser que este año todo apunta, bajo mi punto de vista, a que puede ser el elegido. Parece que este año sí es el gran candidato, que no voy a decir que si no gana la Premier la va a perder el Arsenal, me parece demasiado duro decir eso, pero vamos, creo que apunta a gran candidato, gran favorito, se está mostrando solidísimo. También es verdad que hay que esperar a ver cómo asumen cuando pasen a fase de eliminatorias de Champions, que esas son las semanas también más interesantes. Por cierto, ganó el Brentford por 2-4 al Everton, con hat-trick de Igor Thiago, un hombre que os tenéis que ir aprendiendo de memoria ya. La semana que viene haremos una cosita chula del delantero centro, porque si hablamos de rendimiento, yo no descartaría que estuviera en el Mundial. Está jugando a un nivel tremendo, impresionante. En Italia ganó el Inter anoche al Bologna por 3-1, otro gran partido de Luka Modric el pasado viernes con el Milan, y ahora mismo en la clasificación Inter 39, Milan 38, y el Nápoles, que también ganó, en este caso 0-2 a la Lazio, está tercero con 37. La Juve está cuarta, cierra la zona Champions con 33 puntos, los mismos que la Roma de Gasperini, que volvía a casa, volvía a Bérgamo, pero perdió. Atalanta 1, Roma 0. En Francia el PSG sigue segundo, ganó al París Fútbol Club en el derbi por 2-1, pero el Lens había ganado el viernes su partido, así que sigue líder destacado, líder en solitario, el equipo del norte de Francia. Pero no quiero perder mucho más tiempo, Paquillo, porque se ha abierto el mercado de fichajes. Y está habiendo ya algunos movimientos, alguno confirmado. Precisamente citábamos al Milan, y Niklas Füllkrug, por ejemplo, es nuevo futbolista del Milan. Yo es un fichaje el que, no sé, Paquillo, le tengo bastante fe. Creo que es un delantero centro que, mira, cuando leí la noticia, no sé por qué me vino Bierhoff a la cabeza. Tampoco es que Bierhoff en el Milan jugara a un grandísimo nivel, pero vamos, es un delantero que creo que las oportunidades que le den en Italia las va a aprovechar seguro. Sí. Yo de los movimientos hasta el momento me parece el más interesante por muchas cosas. Primero, creo que le viene francamente bien a su fútbol la liga italiana. Ese perfil de delantero clásico, ¿no? De friccionar, esa fricción con los centrales, de fijar, de aprovechar centros laterales, también por una cuestión de carácter. Yo creo que le puede funcionar bien, y también sobre todo porque el Milan necesita quizá un perfil así, al menos como recurso. Yo no lo veo titularísimo, a no ser que se lo gane con los minutos que tenga, pero yo creo que como recurso el Milan viene jugando en 3-5-2, con dos nueves que no lo son, con Leao, Pulisic o Nkunku alternando esa doble punta, y creo que es muy complementario con todas las piezas atacantes que tiene Allegri. Yo creo que es un movimiento, además para resarcirse, que viene de la temporada de la Premier donde no ha cuajado, y también con vista a intentar buscar una plaza, aunque yo creo que lo tiene complicado para el próximo Mundial. Tiene Paquillo un hilo de los mejores fichajes. Está Maynor Solomon, que se va a la Fiorentina, cedido, no ha triunfado en el Villarreal. A mí me flipó bastante, Paquillo, lo de Pascal Gross al Brighton, que es verdad que no había dejado su mejor nivel en el Dortmund, pero al mismo tiempo a mí me parece un jugador importante dentro del equipo. No se puede decir que fuera titular indiscutible, pero de los pocos jugadores con criterio para organizar que tenía el equipo en el centro del campo, y lo dejan ir. Vamos a ver si fichan a alguien. Y luego Brennan Johnson, que le costó una pasta al Tottenham, traspasado al Crystal Palace. Ojo a este movimiento también, ¿eh? Sí, bueno, el Tottenham yo creo que lleva unos cuantos años un poco perdido, ¿no? En los mercados. Bueno, es verdad que ya hemos comentado que Xavi Simons puede ser de los fichajes hasta el momento más decepcionantes. Kudus ha bajado el nivel, encima se ha lesionado.
pero a mí sí me sorprendió también desprenderse de Brennan Johnson. Brennan Johnson es un futbolista que no va a ser el mejor de la plantilla, no va a ser nunca el mejor atacante, pero que la temporada pasada hubo tramos donde era el mejor jugador del Tottenham durante muchos minutos. Quizá porque no es un notable en nada, es un aprobado en casi todo y era muy regular. Yo creo que le viene bien como fondo de armario al Crystal Palace, para alternar también esa doble media punta, que es donde está Jeremy Pino, Ismail Assar, puede entrar ahí, puede entrar también como 9. Me parece un movimiento por dentro de esto que hay en Premier, donde yo creo que cogen el teléfono, Bruno, se llama, venga, sí, te pago tanto y aquí todos contentos. Un win-win, ¿sabes? Me huele que es algo así, desde fuera del conocimiento. Sí. Y con respecto a Pascal Gross estoy contigo, parecía que... O sea, cabe recordar que en su primera etapa en el Brighton había momentos en los que todos pensábamos que podía fichar por un equipo incluso más importante que lo que es el Dortmund, porque decíamos, está infravalorado, no tiene la prensa, la gente no habla de él, lateral derecho, carrilero, mediocentro, interior, ha jugado prácticamente de todo. Yo recuerdo un partido, no recuerdo contra qué rival, en donde tuvo que acabar jugando de central y siempre rindiendo. Y en el Dortmund, bueno, el Dortmund también un poco tituladora de jugadores interesantes en los últimos años. Y me parece que la vuelta a casa, de hecho ya ha debutado, le va a venir francamente bien tanto al Brighton como a él. Tiene un hilo Paquillo, como siempre en los mercados de fichajes, con los principales movimientos, en este caso el mercado de fichajes de enero 2026. Está Nuno Espíritu Santo en la cuerda floja en el West Ham porque volvió a perder este fin de semana. Han firmado a Pablo Felipe, jugador procedente de Gil Vicente. Pero insisto, hay que estar atentos a ese hilo de Paquillo Mariscal en la red social X, en lo que antes llamábamos todos Twitter. Nada, Paquillo, como siempre un placer también en 2026 charlar de fútbol contigo y nos reencontramos la semana que viene aquí en Play Fútbol, que esto no para. Igualmente, Bruno, un abrazo enorme. Chao, chao. Lo prometido es deuda. Vamos con lo voy a decir así, el último 11 ideal de 2025, porque vamos a hacer referencia a lo jugado en el mes de diciembre, es decir, último 11 ideal sub-21 de diciembre, como siempre con Miguel Ruiz, que ya nos escucha. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Como siempre, un placer. Feliz año a la gente que está por aquí. Un placer, como siempre, para hablar, aunque sea, vamos a hablar de 25, vamos a hablar de ese diciembre de 2025, pero ya estando en el 2026 con la mira puesta a seguir haciendo gala de ese ojeo, ¿no? De ese scout de jugadores que yo creo que la gente no se tiene que perder. Eso es, y nos has preparado 11 nombres súper interesantes para conocer, para que la audiencia de Play Fútbol conozca a futuros cracks, como hacemos siempre cada final de mes. Lo hacemos siempre o el último lunes de mes o el primer lunes del siguiente, por decirlo así. Vamos, si te parece, a arrancar con la portería. Nos vamos a Francia, al este de Francia en este caso, pero un futbolista muy controlado por el Chelsea. Sí, bueno, un futbolista que es propiedad, además del Chelsea. Ya sabemos que desde la temporada esta que el Chelsea fichó 300 porteros y bueno, lo hizo la pasada campaña. Está ahora mismo cedido en Francia. Ha logrado en este mes de diciembre 2 de las 8 porterías a cero que lleva esta temporada. Un portero que es zurdito. A mí me suelen gustar los porteros zurdos, no sé por qué. Además lo comparan mucho con Thibaut Courtois, es belga. Yo creo que es muy interesante el proyecto de portero que es Mike Penders. Muy buen rendimiento en general para la edad que tiene, porque son 20 años, generación 2005, pero es uno de los pilares del Estrasburgo, que es un equipo que a mí me tiene entusiasmado, que me encanta. Yo creo que el proyecto de Rosselló tiene muy buena pinta. Veremos si lo vamos a ver en el Chelsea dentro de muy poco. Y sí que tengo que decir que me ha gustado bastante su mes. Creo que es un portero que tiene muy buenas cualidades, es un portero que es muy largo, que es muy intenso, que hace buenas paradas, pero que luego además se defiende bastante bien en el espacio corto, que es una habilidad que generalmente los porteros altos sufren para ir al suelo. Y tengo que decir que a mí personalmente me gustó mucho su partidazo contra el Aberdeen en Conference League, que creo que es uno de los más destacados probablemente de diciembre. Sí, lo pude comentar ese partido, le he comentado un par de partidos en Conference en la tele. A mí me llama la atención, son 2 metros, es decir, es que hay muchas cosas que es muy alto, que se parece a Courtois, sí. Sí. Y luego es verdad que Rosselló, su técnico, muchas veces le pide que
que salga del área, digo, en construcción de balón, casi se pone como un central más, y le ha provocado eso, estar mal colocado en algún momento de pérdida a su equipo y demás. Es decir, que son cosas que todavía tiene que trabajar, pero obviamente es un portero de 20 años. A mí, bajo palos y la personalidad que tiene, también para ir a centros y demás, me parece que estamos hablando de uno de los porteros del futuro sin ningún género de duda. Yo creo que de los 11 que nos has preparado, este es para mí uno de los que tengo pocas dudas en que acabará siendo un crack. Seguimos con el lateral derecho, seguimos en este caso con Marco Palestra, el futbolista del Cagliari. Sí, señor, un futbolista que además he visto muy recientemente, creo que es un jugador muy interesante, 20 años, carrilero, denominación de origen Atalanta, salió de Zingonia con una peculiaridad interesante porque domina bien las dos piernas, ha jugado en ambos perfiles, es un futbolista muy intenso en ataque, este año está cedido en Cagliari, pero parece tener ya muchas novias, no lo he dicho, pero pertenece todavía a Atalanta, y yo creo que su mes de diciembre ha sido muy positivo, ha dejado muy buenas sensaciones como lateral en el equipo de Fabio Pizzecani, y sí que tengo la sensación de que es un jugador, es un proyecto de lateral derecho muy interesante. Yo sé que en Italia ya se está hablando mucho de qué o cuál va a ser el futuro de Marco Palestra, porque es un jugador que encaja muy bien en lo que debería ser el proyecto, ¿no?, de carrilero titular de la Atalanta, o incluso dar un salto más grande. Totalmente. A mí, además, es un futbolista que me parece casi ambidiestro, que tira. Total. O sea, es que le ves muchas veces, puede jugar de lateral diestro o lateral zurdo, normalmente lo hace en la derecha, como nos dice Miguel, pero es que muchas veces le ves atacando en zona de extremo, casi como si fuera un extremo zurdo que juega en la derecha, porque te tira el recortito hacia adentro y te mete el centro. Además, buena zancada. Bueno, me parece también un nombre muy interesante. No nos movemos de Italia para la posición de central, el primero de los dos centrales, Miguel. Sí, tenemos unos cuantos italianos, es verdad, ¿eh? La verdad es que me he fijado antes. Pietro Comuzzo, un central que yo sé que no es un nombre muy destacado, yo sé que es un nombre que quizá a la gente le pueda llamar la atención, pero ha hecho un gran mes y creo que es uno de los defensas de la Serie A que mejores sensaciones me ha dejado. Il Soldato, como se refirió a él su entrenador, es un defensor fuerte, tradicional, con gran velocidad para girar y corregir. Yo creo que es un seguro en la zaga, uno de esos centrales, yo creo, más tradicionales de los de antes, y me gustó mucho su papel ante Udinese en Liga, me gustó mucho también su papel contra el Dinamo de Kiev. Y tengo la sensación de que con 20 años y estando en un equipo como la Fiorentina, es un central que puede hacer una muy buena carrera. Estoy de acuerdo. Además, futbolista muy rápido. Me gusta especialmente dentro del área cómo va rápido a los bloqueos, cuando hay bolas sueltas y demás, cómo se pone rápidamente. Además, la posición corporal, echando las manos atrás para que no le señalen penalti. Es verdad que comete todavía algún error por ser demasiado impulsivo y demás. Va muchas veces a anticipar o va al bulto y acaba cometiendo falta, o incluso se come esa anticipación, pero también corrigiendo es bastante rápido. Buen desplazamiento en largo, sin ser el típico defensa súper aseado que filtra pases sin parar, pero es correcto con el balón en los pies y sobre todo tiene buen pase en largo, así que también otro nombre a destacar, el de Pietro Comuzzo. En este caso sí que nos vamos, vamos a decir a Alemania, pero para hacer escala para luego ir a Londres seguramente, con Luka Vuskovic. Sí, señor, Luka Vuskovic es uno de los nombres que ha salido más a la palestra en las últimas semanas, porque se le ha relacionado con muchos equipos, incluso se ha hablado de la posibilidad, ¿no?, de que recale de nuevo en el Tottenham, que lo recuperen. Está cedido en el Hamburgo, como bien has dicho, en el dinosaurio de la Bundesliga. Luka Vuskovic es un central, es un jugador muy llamativo. Juega normalmente como eje en la zaga, con gran capacidad para salir, con capacidad para ir al duelo. Esa altura que le da también muchas posibilidades por alto. Yo creo que le cuesta todavía un poco girar rápido, corregir ante delanteros que sean más bajitos, que tengan el centro de gravedad bajo, suele sufrir, pero es muy completo. Tiene esa capacidad para asomarse en área contraria también para esas jugadas a balón parado. Tiene muchísima personalidad, tiene un liderazgo increíble. Y creo que su mes es colosal. Se lo están rifando, es un central del que habla todo el mundo y parece que ahora mismo todo el mundo está enamorado de Luka Vuskovic. Cedido por el Tottenham, está jugando en el Hamburgo a gran nivel. Es diestro, pero maneja bien las dos piernas, buena salida de balón desde atrás.
y luego en acciones de... Me mola también porque hoy nos ha traído Miguel a dos centrales que en acciones de área son centrales de los de antes. El típico balón suelto en el área, ninguno de los dos se lo piensa ni un momento. Despeje y luego ya hablaremos, literalmente. Son de despejar y luego preguntar por el tema. Además, Vuskovic, bueno en las dos áreas, también en acciones a balón parado ofensivo destaca bastante, es más de 1,90 m, creo que es 1,92 m. Bueno, estamos hablando de un centralazo con un futuro, insisto, ser central titular indiscutible con 18 años en una liga como la Bundesliga, no se lo dan a cualquiera, y para mí el futuro de la defensa de Croacia. Volvemos a Italia. 3 de los 4 integrantes nos los ha puesto Miguel de la liga italiana para destacar el lateral zurdo, en este caso del Milan. Sí, señor, Davide Bartesaggi. 20 años, ojito a él porque es de los que le gustan a Bruno. Por lo tanto, Bruno, nos tienes que hablar mucho de él y sobre todo qué le ves, porque es verdad que hoy va la cosa de carrileros formados en Atalanta, también surgió en la cantera de Atalanta un futbolista que en este caso sí que dio el paso hacia la cantera de Milán, es donde se ha formado, donde ha ido evolucionando. Surgió en 2023, debutó con Pioli. Esto es llamativo porque mucha gente a lo mejor lo ha descubierto ahora, pero su explosión es verdad que llega esta temporada. Debutó en 2023 con Pioli. Ha llamado mucho la atención por su capacidad en salida de balón, por ese dominio físico, por esa típica altura para un lateral, pasa del 1,90 m. Y bueno, este mes, pues qué vamos a decir, ¿no? 2 goles contra Sassuolo, hizo un partido impresionante y muy buen final de mes también en noviembre, porque hizo un gran papel ante Lazio e Inter. He estado repasando esos partidos precisamente para verlo un poquito más y yo creo que es eso, ¿no? El impulso que lo lanza nuestro 11 junto con un mes de diciembre, yo creo que también muy completo. Sí, le favorece el hecho de jugar de carrilero, que tiene ese sostén por detrás de tener 3 centrales, de un central zurdo que le puede salir a correcciones fuera si él sube mucho, incluso en acciones propiamente de área. El central zurdo a veces es el que acaba marcando al extremo que sube al segundo palo para acciones de centros y demás. Bueno, que un carrilero en defensa siempre está bastante bien cubierto y todavía tiene cositas que aprender, pero luego en ataque es también un tiro, buenos recursos a nivel técnico, buena zurda para el desplazamiento, está llegando bien al área, está empezando a marcar goles. Bueno, a mí me parece un jugador muy completo, físico privilegiado, me parece que es el biotipo, no voy a decir perfecto, pero se parece bastante al de un lateral izquierdo top a nivel físico, así que futbolista a tener muy en cuenta también, y el futuro seguramente de esa banda izquierda del Milan. Nos vamos al centro del campo ya, primer salto o segundo salto de línea, mejor dicho, en este caso para irnos hasta Ámsterdam. Sí, señor, nos vamos a Ámsterdam. Es curioso porque es bastante común, ¿no?, que nos vayamos a Ámsterdam para hablar de mediocentros. Steen-Steur, espero decirlo bien, Steen-Steur. Este es para apuntar porque estamos hablando de un chaval de 17 años, medio centro, jovencísimo, con más clase que un colegio. Asusta lo bueno que es, la verdad, porque es que es increíble, es muy bueno, maneja muy bien las dos piernas, es un futbolista que ya está compaginando muy seriamente el Young Ajax y el primer equipo. El mes de diciembre es absolutamente apoteósico porque es verdad que ya dio una asistencia en Champions League contra el Karabakh, ha entrado en varios partidos del primer equipo en diciembre haciéndolo muy bien, y vamos a ver cómo le va en 2026 porque la situación del Ajax es perfecta para que empiecen a confiar en chavales de cantera y que empiecen a darles bola para ver qué consiguen revolucionar ahí, porque sabemos que hay mucho talento en la cantera del Ajax. El primer equipo está en problemas, no lo están haciendo nada bien este año tampoco, y tiene muy buena pinta. Yo creo que este chico tiene esa capacidad para ser dominador desde el pase, tiene una inteligencia increíble y una calma atípica para su edad, Bruno. Es que me parece pero que muy bueno. Sí. Ha destacado en categorías inferiores de Países Bajos, lo he visto en algún torneo, y nos lo destacaba un oyente también, nos preguntaba por él, un oyente hace unos días, pero bueno, es que es un futbolista que ha jugado este año 5 partidos de Youth League, lleva solo 4 con el primer equipo del Ajax, pero había que meterle, había que destacarle porque en este último mes de diciembre realmente el Ajax ha dado un paso al frente y lo ha hecho entre otros con Steen-Steur de mediocentro, siendo uno de los jugadores importantes ahí, ganándose un sitio en el centro del campo, en algún partido además de los gordos, partidos importantes.
Es medio centro, puede jugar en una segunda altura, yo creo que puede ser un 6 o un 8, incluso ha jugado muchos tramos en la cantera del Ajax con el 10 en la espalda, porque además recibe bien de espalda, se gira bien, es rápido para esos primeros momentos de recibir la pelota, por tanto se podría adaptar, yo creo, en un futuro ser interior. Vamos a ver el físico para qué le da, porque es 1,83 m, pero es livianito, es de los que vuelan en el campo, más que de los que pesan, por decirlo así, pero claro, es que estamos hablando de 17 años, que para empezar, puede crecer todavía, que su cuerpo va a cambiar, por tanto, hablamos de un futbolista todavía por acabar de hacer, pero con un talento, como decía Miguel, tremendo, para conducir, para girar, para con recursos sacarse un futbolista de la presión de encima y para filtrar pases también, un futbolista ahí muy muy destacado. Vamos a ver por dónde sigue la carrera de Sean Ster. Seguimos en el centro del campo, vamos más a la posición de 8, de interior, por decirlo así, y nos llevas hasta Portugal. Sí, señor, os llevo hasta Portugal de la mano porque vamos a conocer a Víctor Froholt. Es verdad que os llevo a Portugal porque está jugando allí, pero Escuela Copenhague, jugador danés, un futbolista de los que han salido ya muchos del fútbol escandinavo. Surge allí este talento que el Porto pretende pulir para que sea otra de sus joyas. 19 años, generación 2006. Lo han puesto a jugar ya con Rodrigo Moura y compañía y es un espectáculo. Es una maravilla ver jugar a Víctor Froholt. Visión de juego, capacidad para presionar, adaptabilidad, porque es verdad que tiende a jugar en una segunda altura, quizá un poquito más como interior, partiendo de esa posición de medio centro, quizá en la base. Puede ser interior, puede ser un medio centro también un poco más llegador. Y bueno, es un jugador con una técnica exquisita, con potencial para crecer también en lo físico, también bastante alto, a pesar de que todavía yo creo que tiene que dar un saltito en ese sentido para los duelos, y con 19 años pues pinta ya muy bien. Llevan en el Porto 4 asistencias y 3 goles esta campaña, el último precisamente ante Famalicão en diciembre, en el que probablemente es uno de sus partidos más destacados. Sí, futbolista con capacidad de llegada. A mí me destaca, sobre todo, me gusta que es muy completo. Me gusta sobre todo la arrancada, la conducción que tiene, el cambio de ritmo también con la pelota. Tiene una conducción, es increíble, tiene una potencia además. Es tremenda y en acciones de área, como dice Miguel, bastante bueno, empezando a pesar ya también en los resultados, jovencísimo también y mucha personalidad del interior, el centrocampista, en este caso del Porto. El segundo interior o media punta, si se quiere, nos vamos a Francia, y ahora mismo habría que decir a Marruecos, porque está allí con su selección. Sí, bueno, hay que hablar de Ibrahim Maza, un futbolista. Bueno, él nació en Berlín. Tiene una historia interesante, ¿no? Porque nació en Berlín, pero eligió jugar con Argelia. Tiene esa doble nacionalidad, esa doble posibilidad, y está, yo creo, siendo uno de los jugadores llamativos, ¿no? En lo que a este año, esta temporada se refiere. Dentro del Bayer Leverkusen está siendo ya un jugador muy interesante, aprovechando esa posibilidad de jugar en esa altura que veíamos quizá el año pasado a Florian Wirtz, siendo un jugador que se asoma mucho a la frontal, siendo ese perfil, yo creo que intermedio, ¿no? Entre interior y media punta, siendo un jugador que incluso puede caer a bandas. Tiene un regate en espacios reducidos increíble, tiene una visión y una creatividad fuera de lo normal, y me parece que tiene también una personalidad muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que tiene una historia detrás que merece mucho la pena. Impacto inmediato desde que ha llegado al Bayer Leverkusen, un jugador con una capacidad y una calidad muy llamativa para ser de generación 2005, solo 20 años, y un futbolista que, como bien sabemos, está jugando en la Copa África y que precisamente ha pasado de ronda y seguirá jugando con Argelia como mínimo una ronda más. Sí, es un futbolista que ha jugado también en la base. Le hemos puesto aquí en la media punta para colarlos a todos, pero de hecho en el Leverkusen, por esa, vamos a decir, competencia elevada que ha habido en la zona de medias puntas, ha habido muchos partidos que los ha jugado
atrás en la base, porque es un futbolista también potente en los duelos, con recursos individuales para sacarse de encima a los futbolistas que presionan, que gira bien, puede jugar en varias alturas. Ha marcado ya algún golazo tremendo. Hay uno que marca con el Leverkusen, que la recibe en la frontal, hace un cañito y le pega así casi de 3 dedos, la manda cerca de la escuadra, y un golazo tremendo. Y en la Copa África, de momento, jugando a gran nivel. Estamos grabando esto cuando todavía no ha jugado Argelia su partido de los octavos de final, pero de momento cuajando también maza a un muy buen torneo. Y por cierto, jugó, y no lo he dicho, pero me parece muy interesante, en el Hertha de Berlín llegó a jugar de delantero centro. Esto también es muy llamativo. Él ha jugado mucho en la base también en el Hertha, pero a mí me parece que es un futbolista que por esa versatilidad le da muchas cosas al Bayer Leverkusen. Vamos con la delantera. Empezamos con el extremo zurdo, el extremo por banda izquierda. Nos llevas para conocerlo hasta Rotterdam. Sí, señor, os llevo a Rotterdam porque hay que hablar de Leo Sauer, un futbolista del Feyenoord, 20 añitos. Estamos hablando de jugadores muy jóvenes, pero quizá este es de los mayores dentro de los que hemos tocado, de los que hemos hablado. A mí me gusta mucho, sobre todo por el 1 contra 1 que tiene este futbolista, jugador eslovaco, un futbolista también muy interesante de cara a la selección, de cara al futuro que puede dar dentro de su nación, un jugador con un golpeo tremendo, un futbolista con un físico yo creo que particularmente llamativo, y un jugador que está haciéndolo pero que muy bien esta temporada. Da la sensación además de que este mes de diciembre también le ha sonreído. Es un jugador que tiene esa capacidad para sorprender. Es verdad que ha tenido un par de momentos también ahí de duda porque ha tenido leves lesiones que le han impedido terminar los partidos. Es verdad que en Europa League lo hizo bastante bien, llegó a marcar, pero se lesionó, y es un jugador que yo creo que tiene que crecer un poco a nivel físico, a nivel de fuerza, para ganar un poquito de peso y de impacto para completar los partidos y sobre todo tener un poquito más de regularidad. Lejos de eso, es un futbolista que sobre todo enamora desde el regate y desde la verticalidad. Yo creo que es un futbolista que es muy divertido de ver. Así es. Vamos cerrando el equipo, nos quedan 2 nombres para apuntar. El del extremo derecho era un sí o sí, o sea, no podía quedarse fuera. Jan Diomande, el ex del Leganés. Sí, señor. Bueno, yo con el Leganés le había visto mucho. Tengo que reconocer, Bruno, que este es uno de los jugadores que en muy poco tiempo me ha hecho pensar que no tengo ni idea de fútbol. Porque es que de primeras no era un jugador que me llamara especialmente la atención, pero el progreso que tuvo en muy poco tiempo me llevó a pensar que dónde estaban esas habilidades que de repente pues no solo mostró en la última etapa, en las últimas semanas con el Leganés, sino también con lo que está haciendo, ¿no?, en este comienzo de temporada con el RB Leipzig. Creo que es un jugador muy interesante en ese 1 contra 1, en esa verticalidad, en esa velocidad a la hora de acelerar, ¿no?, de cambiar de ritmo. Es un jugador muy importante en todo eso. Costa marfileño, por lo tanto también un jugador que está inmerso dentro de la Copa África, pero le dio tiempo justo antes de irse a la Copa África para marcarle 3 goles al Eintracht de Frankfurt en el 6-0 que le metió el Leipzig en diciembre, a comienzos de mes, y eso quizá también es lo que ha propiciado, ¿no?, que esté metido en este 11, porque ha tenido un mes de diciembre increíble en el que realmente en Alemania todo el mundo hablaba de él. Ya se habla incluso de un posible salto a mayores para equipos mucho más fuertes, y además yo creo, más allá de que pueda ser un jugador que tenga que crecer mucho más con su selección, creo que va a ser un fijo pero sin ninguna duda, ¿no?, con Costa de Marfil. Sí, futbolista de banda destacadísimo que está empezando a producir cifras más que interesantes, con ese hat-trick que nos citaba Miguel del 6 de diciembre contra el Eintracht, jugador que está repartiendo asistencias, que se va en el 1 contra 1, que además te aporta, que ya no es solo el típico extremo de jugaditas y no hace demasiado más, que pesa en los partidos también, pues en duelos ganados, dar continuidad al juego. No es solo un extremo de recibir y encarar, que sobre todo es eso, pero hace más cositas, y creo que estamos delante de un bicho bastante importante, porque insisto, que estamos haciendo
El 11 ideal sub-21, que son jugadores todos de 21 años o menos, con muchos nombres de bastante menos de 20 años. Este es otro caso. En noviembre cumplió los 19, o sea que estamos hablando que hasta dentro de un año no tendrá 20. Sí, sí. Como que de hecho, te digo que con solo 18 al Real Valladolid le vacunó. Sí, sí. El 24 de mayo, gol y asistencia contra el Real Valladolid, luego se lesionó, pero realmente estamos hablando de un futbolista que en ese último tramo de temporada con el Leganés pues descubrió todo lo que podía ser y está demostrando en Alemania. Y acabaremos en Italia, que si no es el país parecido de Miguel Ruiz lo parece, porque está eligiendo tanto. No, es broma, ¿eh? Para hablar de Pío Espósito, el delantero centro que completa nuestro 11, Miguel. Tengo que decir que a mí me tiene bastante conquistado este jugador. Yo creo que es un jugador que juega muy bien de espaldas, es un futbolista muy totémico, ¿no? De lo que ha sido siempre el delantero centro referencia en un equipo italiano. Y eso quizás es lo que me atrae de lo que he visto a este jugador de 20 años, generación 2005, futbolista del Inter. Yo sé que es un mes de diciembre es inferior al de otros, sobre todo de Samu, el jugador del Porto, el delantero español, pero es que tengo la sensación de que es un futbolista muy interesante y que tiene mucho que ofrecer en el Inter e incluso para la selección italiana, ¿eh? Gol ante el Venezia, asistencia contra el Atalanta. Tengo la sensación de que Pío Espósito es mucho más que un delantero centro sin más. Tengo la sensación de que su importancia también va a lo que puede ayudar a que funcione todo alrededor. Es un jugador, ya digo, creo que es arquetípico de lo que es el modelo de delantero centro, dominante por el juego aéreo, un futbolista que, como digo, juega muy bien de espaldas, genera segundas jugadas, tiene ese instinto goleador y tiene un físico, yo creo, portentoso para dominar incluso ya a los 20 años. Totalmente. Pío Espósito, futbolista que además entrando como revulsivo, que a veces es un papel que no hay que desdeñar, lo comentábamos antes con ese concepto un poco de Arteta, de starters y finishers, jugadores que empiezan el partido y jugadores que lo acaban, nada de titulares y suplentes. En ese papel de acabador de partidos yo creo que le pega bastante bien, más allá de que en partidos en los que no ha estado Marcus Thuram ha hecho buena pareja con Lautaro. Bueno, futbolista muy interesante, una corpulencia tremenda, delantero que en acciones de área puede acabar siendo diferencial, le falta un par de añitos igual en la élite para saber moverse todavía un poco mejor en el área y ser más ganador todavía de duelos de lo que lo es ahora, pero estamos delante de un proyecto también bastante interesante. Vamos a ver si para delanterazo titular o como recurso, que no hay que desdeñar ese tipo de futbolista y de recurso ni muchísimo menos. Pues, antagonista perfecto, ya que está Francesco Camarda haciéndolo, bueno, o siendo un proyecto delantero también muy interesante en el Milan, aunque ahora mismo pues esté en el Lecce. Sí, sí. Mike Penders, Marco Palestra, Pietro Gomuzzo, Luka Vuskovic, Davide Bartesaghi, Sean Ster, Víctor Froholt, Ibrahim Maza, Leo Sauer, Jan Diomand y Pío Espósito, los 11 futbolistas elegidos sobre todo por Miguel Ruiz, con alguna ayuda mía, pero sobre todo por Miguel Ruiz, del 11 ideal del mes de diciembre, a nivel sub-21. Miguel, un abrazo, a darle duro a este 2026 y sobre todo a pasarlo bien, que son 4 días. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande a todos. Vamos cerrando ya el primer episodio de la temporada de Play Fútbol. Como siempre, con las preguntas de los oyentes, nos las podéis dejar en respuestas, en comentarios en @playfutbol, en la red social X, lo que antes era Twitter, o también en los comentarios de iVoox. Hay tiempo para un par de preguntas. Hoy os habéis puesto con los centrales. K. Dogot dice: Bruno, ¿qué piensas del posible interés del Atleti por Senesi? ¿Tiene nivel? Bueno, pues central zurdo que me parece que podría ser perfectamente titular en el Atlético de Madrid. Buena salida de balón, presencia física imponente, no me lo sé de memoria, pero yo creo que está en torno al 1,90 m, un buen bigardo. A mí me llama la atención que no tenga más presencia con Argentina. Es verdad
que está muy establecida esa línea de centrales con el Cuti Romero y Otamendi, que han funcionado muy bien, pero me llama la atención que al menos no sea una pieza de recambio clara para Scaloni, pero sí, me parece que mejoraría los centrales zurdos que tiene el Atlético. Bueno, estaría ahí con Janko, pero con el rendimiento que, por ejemplo, dio ayer Ruggeri contra la Real Sociedad, creo que la opción de Hansko lateral zurdo y un Senesi central por el sector izquierdo me parece que sería casi ideal. Me parece claramente que mejora al actual Lenglet, es más fiable. Y Josep Arbonés dice: hola Bruno y Paquillo, hablando de centrales zurdos, ¿qué opinión tenéis de Mujaramovic del Sassuolo? ¿Le veis en un grande pronto? ¿Podría ser una opción económica interesante para el Barça? Bueno, es un central, a mí me recuerda bastante a Kusanov, o en algunas cosas a Kusanov. Es un central muy rápido, muy aguerrido, muy agresivo, sobre todo le encantan los tackles, ir al suelo, anticipar, chocar con el delantero. Tiene un buen físico para hacerlo, pero más allá del físico tiene esa agresividad que creo que es lo que marca diferencias en su fútbol. Con balones buenos, correcto, no me parece que ahí marque diferencias, pero en cuanto a agresividad, sin el balón, defendiendo, en el arte de defender, me parece un centralazo. Buen ojo, Josep, porque tiene realmente buena pinta Mujaramovic. Nosotros, los de Play Fútbol, volvemos el lunes que viene con novedades, con alguna sorpresita. Ya veréis que os molará seguro el episodio de la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis buenos reyes, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.